Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a una nueva sesión de este resumen semanal del trading que ya va por el número 234. Hoy es 1 de junio, estrenamos mes, y ya llevamos, pues eso, casi 5 años. 5 años, cerca de 5 años ya haciendo estos resúmenes semanales para actualizar la situación de los mercados financieros para toda nuestra comunidad. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Pues nada, una semana más, ya van unas pocas y nada, vamos a ver qué nos depara los mercados esta semana, este arranque de mes, ¿no? Del mes de junio, a ver qué tal nos esperan los mercados. Venga, vamos a ir echando un vistazo, como siempre, nada más empezar. Bueno, el disclaimer, bueno, cosas obvias, ¿no? Que la operación en los mercados financieros, en los mercados de renta variable, pues eso, tiene su riesgo y que todo lo que hablamos aquí, tanto Julio como yo, bueno, pues tiene única y exclusivamente carácter formativo. Vamos a empezar con el análisis del IBEX 35. Ya sabéis que este resumen semanal de trading lo dividimos en dos partes. Una parte inicial que llamamos Local Market, donde hablamos de España y Europa, y una parte que es la de Estados Unidos, donde hablamos de los índices americanos y de las acciones americanas. En realidad, normalmente siempre utilizamos la estrategia swing trading, el enfoque swing trading con gráfico semanal y gráfico diario a la derecha. Ahí el gráfico semanal a la izquierda. Bueno, cuando es principios de mes, también le echamos un ojo al gráfico mensual, porque entonces ya la vela del mes es definitiva y por lo tanto ya podemos tener su lectura. Así que vamos a empezar precisamente por el IBEX 35, por el IBEX 35, que fijaros qué aspecto tiene. Tiene una etapa 2, clarísima, en este marco temporal semanal. Y fijaros además cómo tenemos marcadas las fechas, las velas concretas en las que cambia de etapa. ¿Vale? Como sabéis, este es uno de los puntos fundamentales del método Power 4 basado en la objetividad, que lleva hasta tal extremo que somos capaces de decir hasta en qué vela cambia de etapa, ¿no? Ahora mismo, bueno, pues hacía mucho que estamos en la vela, en la etapa 2 aquí, en concreto es de las velas de la semana, a ver, lo digo aquí, de la semana 37 del año pasado, y ahí estamos en una etapa 2. Vamos dejando las huellas de los conceptos formativos, como este fallo de ruptura que veis aquí, amaga que rompe y todo se vuelve, falla y todo se vuelve a origen, concepto que se repite un poco más tarde, amaga que rompe y entonces se vuelve a origen, ¿lo veis? Y desde aquí otra vez lejos. Fijaros también que, como siempre decimos, los precios se mueven en esos conceptos tan sencillos como barrio sésamo, ¿verdad? Alejamiento y acercamiento, ¿no? Exhalación e inhalación con respecto a la media de 20. Y uno de los conceptos que nosotros aprendemos en la formación también es el concepto de la distancia de 2. Es decir, la distancia que hay entre la media de 20 y el precio. Si utilizas ese concepto justo el día en el que hace máximo relevante, o justo mejor dicho, en la vela en la que hace máximo relevante, aquí nos dice que antes de la caída, antes de comenzar la inhalación definitiva, estaba a un 9,07%. A un 9,07%. Ahora mismo, a día de hoy, suponiendo que este puede ser máximo relevante dentro de 2 semanas, porque ya sabéis que para que sea máximo relevante tiene que haber tres máximos hacia la izquierda y tres máximos hacia la derecha, si este fuera máximo relevante, la distancia estaría ahora mismo en apertura a un 8,68%. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos ya en el concepto de barrios sésamos en la parte lejos de la media. ¿Quiere eso decir? Precaución, precaución con las posiciones largas en el IBEX 35. Porque, bueno, pues estamos en los típicos momentos en los que puede haber algún intento alcista, para hacer trampas alcistas, como en este caso, por ejemplo. Una ruptura alcista que ocurre lejos de la media no es muy fiable. ¿Por qué? Porque te puede ocurrir la inhalación que estás esperando. Si ahora mismo esto, imaginaos que abriera mañana lunes con fuerza hacia arriba, cuidado con esa ruptura porque es posible que pueda ser un fallo de ruptura de continuación alcista y luego, tras esos conceptos, tras este concepto de fallo de ruptura de continuación alcista, cuidado porque los movimientos suelen ser bastante verticales, ¿lo veis? ¿Lo veis? Bastante verticales. Entonces, cuidadito con estos escenarios, ¿eh? No estamos cómodos abriendo posiciones nuevas alcistas en IBEX 35. Vamos a echar. Aparte, Juan, Sí. recuerdo que comentamos hace un par de semanas que habíamos llegado a una zona de resistencia clara, ¿no? La zona de los 14.300, que si pones en mensual se verá más claro, ¿no? A eso iba justo, porque hoy, como os decíamos antes, cada vez que es principio de mes, pues le echamos un vistazo al gráfico mensual para ver qué nos dice ya la vela que ya es definitiva, la vela del mes de mayo en este caso, ¿no? Y bueno, lo tenemos marcado aquí, porque ya lo habíamos comentado en semanas anteriores en nuestras sesiones de miércoles, y fijaros cómo ha llegado
en una zona objetivo, los 14.300 justo es donde ha llegado y ahí le está costando. Es verdad que, bueno, hizo una inhalación, aquí la veis, bottom tail, para arriba con fuerza y ahora le está costando, pues lógicamente donde le tiene que costar. Ya sabéis que nosotros para buscar objetivos hacia la izquierda, ¿qué buscamos? Buscamos máximos relevantes, buscamos huecos o buscamos zonas de congestión. Bueno, pues aquí es uno de ellos, ¿no? Un máximo relevante, esta zona, no significa que el máximo de 14.301,30 sea la resistencia. Ya sabéis que eso no existe, es la zona, el entorno, en este caso ha tocado un poquito más arriba, incluso de los 14.301 pues ha tocado 14.370. Fijaros, hasta aquí, no pasa nada. Esa es la zona donde debieran aparecer vendedores y donde de hecho están empezando a aparecer vendedores. Así que no sería nada de extrañar que aquí se tomara un pequeño descanso dentro de esta etapa 2 que también existe en marco temporal mensual. Si nos vamos al diario, si nos vamos ya al diario, bueno, también tenemos los mismos conceptos, las mismas explicaciones, ya que sabéis que todos nuestros conceptos formativos son aplicables a cualquier marco temporal y a cualquier producto financiero. Bueno, pues vemos cómo ha llegado a ese objetivo de los 14.300 y desde ahí pues le está costando, ¿no? Le está costando y además está haciendo un techo, bueno, ahora mismo está consumiendo tiempo, esperando que sea la media de 20 la que se acerque. Pero está empezando a hacer algún tipo de techo, bueno, no es techo redondeado, pero casi, parece techo, como esta vela lo desvirtúa un poco, ¿no? Esta vela fuerte, pero típico techo que cuesta más veces, es más difícil superarlo, ¿no? Porque no es el techo en V, el que sí es más fácil de superar. Así que no sería de extrañar la clave vigilar, pues en este caso es este mínimo de los 14.000, de los 13.850, cuya pérdida nos comenzaría la etapa 3 y luego la posterior etapa 4 que encajaría con una inhalación en marco temporal semanal y que de hecho sería muy sana y muy lógica. ¿Cómo lo ves, Julio? ¿Algo Sí, no, por ahí? nada que objetar, ¿no? A tu análisis, exactamente igual, ¿no? Que lo más normal es que a esta en semanal, a esa última exhalación, ya le quede poco, ¿no? Y que más pronto que tarde arranquemos una inhalación, lo que va a suponer en diario, bueno, el inicio de una etapa 3 y una posterior etapa 4, Claro, ¿vale? correcto. Bien, vale, pues ese es el escenario que estamos generando para IBEX 35. Vamos a ver si DAX, el índice alemán, nos dice algo parecido o no. Vamos a ver. Ahí está. Bueno, pues índice alemán, fijaros, también tenemos aquí lo mismo, los mismos conceptos, ¿no? Cuando comienzan las etapas y con esa objetividad que nos permite el método Power 4, ¿no? Desde aquí vemos conceptos varios como este grado de inclinación. ¿Veis estas dos flechas? Las hemos dejado ahí porque nos ayuda a recordar a todas las personas que cuando veáis un movimiento que tiene este grado de inclinación, que puede ser en torno al 45-50%, ese movimiento es sostenible. Ese movimiento es muy posible que dure mucho tiempo. Sin embargo, cuando ese movimiento empieza a ser así de vertical, eso no es sostenible, no va a durar mucho tiempo. Y además hay una frase que solemos decir aquí en Trading Mentor Academy que dice que a subidas verticales le corresponden bajadas verticales, ¿vale? Por lo tanto, cuidado, Por lo tanto, cuidado, porque cada vez que veis algo que está muy, 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 muy explosivo hacia arriba, si estás dentro lo estarás disfrutando, seguramente, pero también tienes que tener el conocimiento de que eso se puede acabar no solo muy pronto, sino muy rápido. Y hay que estar muy ágil para que no, en dos velas no te quite todo, no, no pierdas todo lo que hayas ganado durante la subida. Bueno, dicho esto, el DAX alemán se encuentra de momento en etapa 2 alcista, también con la media de 20 alcista, media de 40 alcista, no hay mucha historia. Tenemos el concepto de corredor cansado. Corredor cansado. Fijaros, decíamos que subíamos desde muy lejos, superábamos y esa ruptura no tiene pinta de ser muy creíble. Y de momento ha aguantado 3 velas, 3 semanas por encima de ella, pero vemos que ya no hay fuerza. ¿Cuáles son las pistas de la fuerza? Fijaros, empiezan a aparecer las mechas por arriba. ¿Lo veis? Si hay algún avance, lo hace a través de hueco. Empiezan a aparecer las mechas por arriba y eso significa que cuidado porque no hay esa fuerza y lo más normal es que comience algún tipo de inhalación. Dejarme echar un vistazo al mensual a ver cómo se encuentra. También por aquello de que es el. Vamos a ver. Ahí estamos. Estamos en una etapa 2. Creo que hay poco que decir, ¿no? También se encuentra con la distancia de dos lejísimos de la media, con una verticalidad brutal desde el mínimo anterior. Fijaros, una verticalidad del 88%. Lo hemos medido. Objetividad, más del 80, ¿Más del 80 qué es?
subida vertical, cuidado. Y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en DAX. Está en máximo histórico, no es como IBEX 35, que había llegado a una zona de referencia. Él está en máximo histórico y por lo tanto hay que tener mucho cuidado, no porque esté en máximo histórico, sino por la verticalidad de la subida. Eso no es sostenible, no es sostenible en el tiempo. Es justo el mismo ejemplo que estamos poniendo en marco temporal semanal. Esa subida tan vertical, no nos la creemos. Las mechas por arriba lo vamos a ver ahora en diario. ¿Qué implicaciones tienen? Fijaros, aquí tenemos el marco temporal diario, que también se encuentra en etapa 2. Ya sabéis que es lo primero que analizamos de un gráfico, es tratar de ver en el ciclo de vida de la acción en qué etapa se encuentra. Ahora mismo estamos en una etapa 2, con la media de 20 alcista, media de 40 alcista, mínimos relevantes crecientes, máximos relevantes crecientes. Pero fijaros, ¿veis el techo? ¿Veis cómo está haciendo techo? Y además, eso no es solo una cuestión visual. Nosotros vamos, como muy pesados con esto, al tema de la objetividad. Vamos a medir, vamos a medir con la distancia de 2. Es decir, donde haya máximo relevante, medimos desde la media de 20, ¿vale? La utilizamos como ancla hasta la apertura de ese día. Aquí es un 7,02%. En la siguiente, que es este día, que te hace máximo relevante, mides desde aquí hasta donde comienza la vela. Este es un 3,44. ¿Lo veis? Eso se va reduciendo continuamente. Si este fuera máximo relevante, que es el siguiente que puede ser, porque ya tiene 1, 2 y 3 hacia abajo, y ya tiene 1, 2 hacia abajo, hacia la derecha, nos faltaría solo el de lunes, este es posible que sea máximo relevante también. Fijaros la distancia con respecto a la media de 20, lo que llamamos distancia de 2,68, ¿lo veis? 7,02, 3,44, 2,68. Está claro que el porcentaje está decreciendo, ¿no? La distancia está decreciendo cada vez que hace un nuevo máximo relevante. ¿Qué quiere decir eso? Es un medidor objetivo de la fuerza de esa tendencia. Repito, medidor objetivo de la fuerza de esa tendencia. Ya no es que solo sea un concepto visual, de que vemos como el techo cada vez se está aplanando, sino que además tenemos el refuerzo de las matemáticas, el refuerzo de la objetividad. Y eso anticipa, suele anticipar cambio de etapa. Por lo tanto, el resumen, el mensaje también en este marco, en este índice europeo, es un poco parecido al del IBEX 35, ¿no? Estamos en etapa 2 alcista, estamos muy lejos de la media, lo más normal es que haya algún tipo de consolidación, ¿vale? Para luego probablemente continuar subiendo más adelante, sin duda alguna, para darnos a lo mejor algún patrón de compra uno o cosas de estas, para luego, pero que sepamos que en los próximos días es posible que veamos algún tipo de caída. Este es el enfoque para DAX, Julio. ¿Comentamos algo? Sí, no, un último detalle, ¿no? Que Venga. de lo que nos has comentado, Mm, que muestra también un poquito la debilidad en diario que ya empieza a tomar esa etapa 2, ¿no? Ya vemos que los mínimos relevantes ujú. también han dejado de ser crecientes, ¿no? ¿Vale? Si eliminas ahí para que se vea. Este. El mínimo relevante, si bien el antepenúltimo mínimo era un mínimo lejos de la media, ¿no? Que no, bueno, no solemos tenerlo en cuenta, pero Ujú. es también un detalle, ¿no? A sumar a la distancia que has comentado, en el que los mínimos ya no son crecientes, ¿no? Correcto, está De momento por encima de la hundido. media de 20, lo cual no es preocupante todavía, pero bueno, también es un signo de debilidad, ¿no? Debilidad, correcto. Muy, 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 muy de acuerdo. Vale, venga, vamos a ver, porque había algunas acciones europeas que nos habíais solicitado y luego cerramos así el local market. La primera de ellas es HelloFresh. Ahí está. Esta es la primera de ellas, una acción alemana, como veis, del sector retail. Bueno, vamos a ver. Bueno, aquí vemos el ciclo de vida. El ciclo de vida, etapa 2, etapa 3, etapa 4, muy fuerte. Etapa uno, etapa 2, etapa 3, etapa 4 incluso aquí. Y ahora estamos entrando en, bueno, en lo que parece ya el comienzo de una etapa uno, ¿no? Está incipiente. Ya tenemos un cierre, dos cierres por debajo de la media de 20. Vemos que la media de 20 todavía está roja, por lo tanto la etapa uno estamos ahí justo, ¿no? En la transición entre la etapa Sí, 4 sí. y la etapa uno. Bueno, puede ser el comienzo, ¿no? de una etapa uno y luego una etapa 2. Claro, toda esta subida en semanal, obviamente, hace que en diario el ciclo avance, ¿no? Y que ya sea una etapa 2. Lo veis ahí, ¿no? Es una etapa 2, perfecto. Y bueno, ahora mismo nos está dejando un patrón de compra uno, un patrón de compra uno. Me imagino que este valor ha salido en algún buscador, por patrón de compra uno, lo cual tiene su sentido, pero no me convence del todo. ¿Por qué no me convence del todo? Porque fijaros en semanal. En semanal lleva una, 2, 3, 4, 5, 6, 7 velas seguidas. 7 velas seguidas. Ya sabéis que más de 5 hacia un lado es complicado. Y lo más normal es que después de esta tremenda exhalación venga una inhalación. Pequeñita, posiblemente pequeñita, ¿no? Pero lo más normal es que pierda la media de 20 hacia abajo
haga fallo de patrón de venta uno y ahí sí se quiere retomar para empezar la etapa uno ya en serio, pues se vaya para arriba. Por eso creo que este patrón de compra uno no lo sé si me va a funcionar. Es verdad que tiene zona de soporte importante, por este mínimo relevante, porque además coincide con la media de 200, y además el arranque ha sido con una gran vela sólida. Esos son los puntos a favor, ¿no? Pero viendo cómo está el semanal, no sería descartable que esto tuviera una caída, aunque fuera por pequeña que fuera, ¿no? Y entonces ese no creo que me activara este patrón de compra uno. A lo mejor simplemente se va hacia la zona de los 9,90, simplemente se va hasta aquí, la zona del soporte, esta zona importante, y ahí intenta irse hacia arriba. Pudiera ser ese escenario, pero no me convence el diario, el patrón. Si solo viera el patrón de compra uno, aislado en diario, perfecto, lo veo genial, pero ya sabéis que está el concepto del alineamiento de marcos temporales. Los marcos temporales no pueden decirte cosas contrarias. Y aquí no es que te la dieran en términos de etapa, pero sí en términos de movimiento. Acaba de terminar el movimiento alcista y lo más normal es que empiece un movimiento bajista de retroceso. Entonces, Sí. por eso no me convence del todo. No sé, Julio, si tú Sí, no, yo eso. un poco estoy de acuerdo en lo que comenta, ¿no? Y aparte, por incidir un poquito más, es lo lógico que en semanal, que teníamos una etapa 4 que ya parece que apunta a etapa uno, Ujú. pero lo normal es que tengamos un patrón de venta uno que previsiblemente dará fallo, ¿no? Eso es. Es esa caída que comentan. Y ese patrón de venta uno en semanal, ¿qué va a suponer en diario? Pues probablemente que tengamos un ciclo completo, una etapa 3 y una mini etapa 4. ¿Vale? Y otro detalle, bueno, que también hemos comentado antes en los índices, es el tema de la fuerza igualmente. No vemos como los máximos relevantes ya no son excesivamente Ujú. más altos, ¿no? Lo cual Sí, vemos que esa etapa 2 está perdiendo fuerza igualmente. ¿Vale? Lo cual nos hace pensar de que, bueno, de que este patrón de compra uno probablemente, aunque lo intente quizás el lunes, pero probablemente de fallo y se inicie una etapa 3 y una posterior etapa 4 quizás a la zona de los 9 euros, y quizás ahí sea el momento, ¿no? En el que ambos marcos temporales se acaben alineando y sea el momento idóneo, ¿no? Para buscar un, sí, un patrón de entrada con vista ya un recorrido ya más duradero en el tiempo, ¿no? Sobre todo porque tendremos ya alineado el ambos. semanal y el diario. Eso es. Venga, vamos a ver la siguiente acción que nos piden los suscriptores, a los cuales, oye, queremos dar las gracias porque hay una participación brutal, así que muchísimas gracias. Vamos a ver a Air Liquide, o en este caso francesa, nos saltamos de Alemania a Francia y, bueno, vamos a ver el marco temporal semanal, donde estamos en una clara etapa 2, ¿no? La media de 20 alcista, media de 40 alcista, los máximos relevantes ya van a ser crecientes, los mínimos relevantes ya lo son, así que, bueno, de momento va con fuerza, ¿no? Lo que pasa, nada más ver esto, a mí me viene a la mente el concepto barrio sésamo, ¿no? Lejos de la media, lo más normal es que comience cerca de la media, el movimiento a Barrio Sésamo a acercarse dentro de la media. Además, fijaros cómo la vela de la semana pasada ha sido, bueno, pues claramente una vela importante, bajista, no envolvente del todo, porque no ha cerrado por debajo del mínimo del anterior, pero una vela bastante contundente que, bueno, normalmente suele sugerir el comienzo de esa inhalación, ¿no? Dejadme Una ver top tail encubierta, ¿no, Juan? Ah, sí, correcto, es una top Intel encubierta, sí, señor, no me había percatado de eso. Es una top Intel encubierta que ya sabéis que son muy relevantes cuando ocurren después de subida, ¿no? Después de una subida fuerte, una top Intel suele significar el cambio de tendencia. De la misma manera que como la bolsa es simétrica, después de una caída fuerte como esta, ¿eh? Una bottom tail, ¿no? Suele ser el cambio de poder de los bajistas a los alcistas, ¿lo veis? De hecho, la tenemos aquí, aquí también la tenemos. Top Intel y para abajo bottom tail y para arriba. Pues top Intel, en este caso encubierta, pues posiblemente para abajo. A ver el mensual que nos dice, también mensual, una clarísima etapa 2 muy potente Air Liquide. Fijaros qué tendencia más buena, qué cantidad de oportunidades de entrada en bolsa en este valor hay. A nosotros solo nos interesan las que ocurren cerca de la media, no las que ocurren lejos de la media, ¿vale? Por tanto, de momento este es un valor que está muy alcista, no hay muchas dudas, pero que en términos de timing, en términos de momento de entrada, no es el más adecuado. Ahora lo que esperamos en semanal, si es una inhalación, eso tendrá unas implicaciones en diario que vamos a ver ahora. Aquí en diario tenemos un patrón de compra uno, ¿lo veis? Dentro de una etapa 2 alcista. ¿Por qué? Porque tiene la media de 20 alcista, la media de 40 alcista, los mismos relevantes crecientes, ¿lo veis? Es todo objetivo. Y ahora mismo tiene lo que conocemos como techo redondeado. Cuidado. Juan, echa un poquito para abajo el gráfico, que no se ven los máximos relevantes. Ah, sí, perdón. Ahí está. Ahí. Ahí está. Techo redondeado, ¿lo veis? Techo redondeado. Y sabéis que un patrón de compra uno.
que viene tras techo redondeado e incluso doble máximo, ¿eh? No funciona. 8 de cada 10 veces no va a funcionar. Entonces, si esto nos hace un patrón de compra uno y arranca hacia arriba, no nos lo creemos porque lo más normal es que termine acabando esa etapa 2 en ser una etapa 3. Además, fijaros cómo ya el mismo concepto que nos decía Julio antes en el gráfico, en uno de los gráficos anteriores, este mínimo relevante de aquí va a ser, ya ha sido eliminado en el 90 y muchos por ciento, ¿no? Y es posible que esto, bueno, no sé si será mínimo relevante o simplemente lo va a perder ya directamente comenzando ya la etapa 3, ¿eh? Lo cual sería lo suyo. Por eso, un patrón de compra uno en diario, hay que ver que exista el concepto de alineamiento de marco temporal. ¿Vale? De que el marco temporal también te diga lo mismo, no solo en etapa, sino también en el movimiento esperado la próxima semana. Si el mensaje en diario es, oye, esto es un patrón de compra uno, por tanto el mensaje es alcista, el marco temporal semanal no te puede decir que es bajista lo que esperas. Cada vez que haya ese choque de mensaje, nos hacemos caso al gráfico de más largo plazo. ¿Vale? Por eso descartamos este gráfico, este patrón de compra uno en Air Liquide, que fuera de eso tiene un aspecto brutal. Solo hay que esperar el momento adecuado. Vamos a cerrar local market con Siemens. Siemens es volvemos a Alemania, una acción. Ah, mira, esta ya la habíamos analizado hace poco, por lo que veo, porque lo que esperábamos es esto, ¿vale? Vamos a ver qué hay por aquí. Borramos esto. Ahí está. Bueno, marco temporal semanal. Bueno, pues estamos ya en una etapa uno, ¿vale? Después de esta etapa 4 en la que ha perdido uno y 2 máximos relevantes, caída bestial. Ahí ya tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6 tierras por encima de una media de 20, perfecto. Y después de una exhalación, una subida muy fuerte, en concreto pues desde el mínimo hasta el máximo ha sido una subida del 39,76%, no está nada mal, pues lógicamente, ¿qué viene? La inhalación. Y además, ¿cómo nos la anticipa? Con la aparición de mechas por arriba, ¿lo veis? Mientras iba subiendo con fuerza, fijaros a que no había mechas por arriba. ¿Lo veis? No había mechas por arriba. Cuando empieza ya a haber tres mechas en tres velas, esos son intentos alcistas negados. Intentos alcistas negados. ¿Por qué los intentos alcistas fracasan? Pues porque hay vendedores. Esto es un juego de oferta y demanda. Por tanto, si los compradores intentan subirlo hasta aquí y le dan la vuelta, es porque hay más contrapartida, porque hay más en el ejército bajista que en el ejército alcista. Aquí lo mismo y aquí otro tanto de lo mismo. Conclusión, de momento, después de una subida, los precios se mueven en exhalaciones e inhalaciones. Por lo tanto, lo más normal que ocurra es este escenario que veis aquí en pantalla, ¿no? Que venga y haga una inhalación para luego continuar su camino al alza. Esa inhalación hace que en diario tenga su propio microciclo, digamos, ¿no? Hizo ya su etapa 2 y como ahora ya vemos que los máximos relevantes ya no son crecientes, incluso los mínimos ya no son crecientes e incluso ya tenemos cierres por debajo de la media de 20, que se va a poner plana, si no roja, en los próximos días. Estamos ya empezando a lo que pudiera ser una etapa 3, una etapa 3 que se confirmaría en cuanto pierda a cierre mínimo el 208,40 dólares. Los 208,40 dólares, si lo pierde a cierre, comienza de manera oficial la etapa 3. Ahí está la objetividad. ¿eh? No hay más. No es interpretable. Nadie puede llegar a otras conclusiones. Si entiende el concepto, si entiende el método Power 4. Por tanto, ahí empezaría oficialmente la etapa 3 y después de una 3 que viene, pues una 4 que sería más caída, probablemente hasta zona de control, que puede ser la media de 200, y esa caída sería simplemente esta inhalación en semanal. Perfecto, ahí estamos alineando los marcos temporales. Así que si este valor ha salido por patrón de compra uno tampoco nos es interesante en este caso. Bueno, dicho esto, cerramos local market y nos vamos al mercado americano. Julio, vamos a echarle un vistazo a los índices. Vale. Venga, empezamos por el Standard Poor's. Aquí lo tenéis. Bueno, en el Standard Poor's, en semanal, tenemos una etapa uno, ¿no? Tenemos una etapa uno porque del último impulso bajista hemos consumido en torno a un 80% y ya tenemos tres cierres por encima de la media de 20, una media de 20 que ya incluso se ha girado alcista, Ujú, ¿vale? Con lo cual, bueno, incluso podría ser lo que el concepto de acunamiento, ujú, ¿vale? Que es el preludio de futuro arranque que es de inicio a la etapa 2. Pero en principio, etapa uno, y además, en la etapa uno esta semana pasada nos ha dejado una apertura con un hueco profesional que nos sugiere de que tengamos más continuidad alcista. Si nos vamos al diario, en el diario tenemos una etapa 2, máximos relevantes crecientes, mínimos relevantes crecientes y media de 20 alcista.
Y bueno, esta semana hemos tenido un nuevo patrón de compra uno, justamente el martes, ¿no? Cuando arrancaba la semana, pero que de momento estaría haciendo lo que sería el retest, ¿no? Al momento ha dado fallo, pero bueno, llegó a la primera zona de control, que era ese hueco profesional con el que arrancó la inhalación previa, ¿vale? Estaría haciendo el retest y nos deja el viernes una bottom tail, que en principio sería el retest y nos sugiere más continuidad alcista, ¿no? Para el arranque de semana y que logre superar la zona de los 595 del máximo relevante previo, porque una vez superada tendría vía libre, ¿no? Para irse a la zona de los máximos históricos que tenemos en la zona de los 612. Por lo cual, bueno, etapa uno semanal, bueno, es lo que sería el acunamiento, y etapa 2 en teoría, con un patrón de compra uno con retest que nos sugiere de que podamos tener continuidad en esta semana. Ujú. Vale, vamos a ver entonces el Russell, ya sabéis, utilizamos el Russell para medir el gran pelotón, para medir el gran pelotón. Sí, el Russell, bueno, más débil, ¿no? Valores pequeños siempre van un poco a rebufo de los grandes. Aquí aún tenemos una etapa 4. Aún tenemos una etapa 4, si bien una etapa 4 que está dando ya síntomas de debilidad, ¿no? De que pudiera estar finalizando. ¿Por qué? Bueno, porque hemos tenido una inhalación muy vertical que arrancó, bueno, con un hueco novato seguido de una gran vela sólida. Y esta semana nos ha dejado lo que sería un hueco profesional que podría ser el fallo de patrón de venta uno, ¿vale? De momento, bueno, todavía prematuro, porque la media de 20 sigue siendo bajista. Ujú, La clave estaría en la superación de la zona de los 209, 210, que probablemente esta semana sea máximo relevante, ujú, ¿vale? En diario, bueno, pues en diario tenemos igualmente una etapa 2 y igualmente esta semana, el martes, arrancamos con un hueco profesional a modo de patrón de compra uno y estaríamos haciendo lo que sería el retest, ¿vale? Bueno, siempre que no perdamos esta zona, ¿no? Del hueco que dejamos el martes, lo lógico sería que tuviéramos más continuidad alcista, ¿no? Incluso, bueno, podríamos tener ahí un nuevo patrón de compra uno, ¿no? Tenemos tres máximos decrecientes en torno a la zona de medio 20, lo lógico es que tengamos un patrón de compra uno y que tengamos más continuidad alcista, ¿no? La clave aquí está la superación de la zona de los 210, en una zona dura donde tenemos esa zona de los dos máximos relevantes previos, ¿no? Y sería un poco la que abriría el camino, ¿no? Un movimiento más fluido y con idea de, bueno, de iniciar lo que sería la etapa uno en semanal, bueno, y dar continuidad a la etapa 2 en diario. Fijaros que nos ha comentado Julio que tenemos al Standard Poor's ya en etapa uno, el Nasdaq que no hemos visto también en etapa uno. Sin embargo, el Russell todavía se encuentra en etapa 4. Si os vais a la página, a nuestra página de Trading Mentor Academy, nosotros lo tenemos actualizado todos los fines de semana en qué etapa se encuentra en semanal cada uno de los índices principales. Tenemos a los tres europeos en etapa 2, Standard Poor's, que estrena precisamente esta semana, etapa uno, Nasdaq, etapa uno. Sin embargo, Russell todavía está en etapa 4, ¿vale? Tenéis ahí una guía, como sabéis, para saber por dónde van los tiros. Bien, dicho esto, vamos a ver las distintas acciones que nos habéis solicitado en el canal de Telegram. Y empezamos por una que a mí me ha gustado mucho cuando la acabo de ver, que se llama Peloton. Me gusta mucho. Julio, mira, vamos a ver Sí, lo mensual. sí. Pero la comentamos en el grupo a principio de semana, pero tiene una pinta buenísima, una visión core. Wow, esta es espectacular. Esta es espectacular, ¿eh? Desplome, suelo redondeado, haciendo patrón de compra uno ahora mismo aquí, con acunamiento en media de 20 alcista. Tiene un aspecto brutal, brutal, brutal. En marco temporal mensual. Y en semanal, bueno, pues ya finalizando ya la etapa 4 y ya comenzando la etapa uno, ¿eh? Finalizando ya la etapa uno, una media de 20 que todavía sigue roja, todavía sigue roja, pero que bueno, tiene todo el aspecto ya de empezar a aplanarse, a empezar a aplanarse, ya tiene un cierre por encima de la media de 20, cosa que no había ocurrido desde que comenzó esa caída y bueno, puede tener buen recorrido, ¿no? Y en marco temporal diario que tenemos, pues eso, un patrón de compra uno, ¿sí? Tras un hueco novato de finalización de exhalación que, bueno, en torno de la media de 20 tiene cierto componente blast, Julio. Sí, sí, totalmente. Pues, lo comentamos eso esta semana por lo mismo, ¿no? Porque tenía una visión, un aspecto buenísimo, una visión core, pero un momento propicio para incorporarlo, ¿no? Ujú. Nos deja este patrón de compra uno, justo sobre la media 200 ahí plana, además zona de soporte menor. Bueno, interesante, ¿no? Interesante para vigilar. Y bueno, un recorrido después, si arrancara, un recorrido bastante potente, ¿no? Como mínimo hasta la zona de los 10, ¿no? Sí, sí, por lo menos hasta esta zona.
O sea que tiene un aspecto muy bueno, o sea que no sé quién la ha pedido, pero enhorabuena porque tiene buen ojo. Así que patrón de compra uno aprovechable en este valor Peloton. Vamos a ver la siguiente. La siguiente, a ver, tiene muy buen aspecto también, que la vi, pero por el lado contrario, por el lado Ujú. bajista. Ya sabéis que una de las principales ventajas del método Power 4 es que nos enseña a operar en ambas caras de la moneda, ¿no? Bien en alcista, como podríamos ver en Peloton, que tiene muy buen aspecto, o bien en el lado bajista, como puede ser esta acción Caleres, que la verdad que no la conozco, Footwear, o sea, es de zapatillas deportivas, por lo que veo. Perdón, zapatillas y bueno, vemos el ciclo de vida, ¿no? Es que al final se reduce siempre a lo mismo, en realidad. Fijaros, ¿veis el ciclo de vida? Etapa 2, etapa 3 y etapa 4. Y de momento sigue dentro de esta etapa 4. Y no solo sigue, sino que además está arrancando una nueva exhalación. Porque fijaros, ha intentado hacer aquí un suelo. ¿Lo veis? Ha intentado hacer aquí un suelo. Fijaros cómo llegó incluso a eliminar el 100%. Si lo viéramos así, fijaros, si lo viéramos así, el análisis lo hiciéramos este día, diríamos, hombre, hueco profesional alcista y que además con él elimina el 100% del último impulso bajista. Dice, esto huele a etapa uno brutal. ¿Qué pasa? Pues no sé, habrá presentado resultados o lo que sea, nos da igual. Fijaros lo que ocurre después. Se desploma. Estas dos movimientos de las dos últimas semanas han negado el movimiento alcista que nos estaba diciendo que podía finalizar la etapa 2, la etapa 4, perdón. Y la negación de un movimiento alcista es claramente bajista. Además, ha cerrado por debajo de soporte, por lo tanto, abre camino hacia el siguiente escenario, que fijaros que se nos puede ir bastante abajo. Se nos puede ir bastante abajo. Y en marco temporal diario, atención, porque tenemos un maravilloso patrón 1, 2, 3. Me imagino que este valor ha salido en el buscador, en el screener, que ya sabéis que utilizamos para agilizar los análisis en fin de semana, porque esto está enfocado para swing traders. Ya sabéis, personas que tienen una actividad principal y que no podemos estar buscando 8.000 gráficos viendo a ver dónde hay una oportunidad de inversión, ¿no? Para eso tenemos los screeners y para eso nos facilitan el trabajo. Esto tiene un patrón 1, 2, 3 que yo me gusta, la verdad que me gusta mucho, cumple perfectamente. Fijaros que la apertura, aunque la veis aquí, en realidad nace de aquí, porque es como si fuera un mercado continuo, es una gran vela sólida bajista, una vela de consolidación inside bar, bueno, en cuanto pierda el mínimo de la vela uno o de la vela 2, que en este caso el más bajo es el de la vela 1, 13,14 por debajo de 13,14 de entrada, stop en 13,74 más o menos, y pues esperamos que teniendo esa continuidad bajista. Así que en valor, que yo de hecho voy a hacer esto, añadir a una lista y la voy a poner en la semana 23, que es donde estamos, bajistas, porque me gusta mucho. Y de hecho voy a ir a Pelotón y voy a hacer lo mismo. Botón derecho, añadir a la lista, pero en este caso a la 23 alcistas. De esta manera, ¿qué hacemos? Nos creamos una pequeña lista que es en la que yo me fijo durante toda la semana. No voy a buscar 8.000 acciones o entre todas ellas o seguir buscando. Veo estas o veo las que propone Julio, Manu o compañeros en la comunidad y son esas las que me voy a ocupar durante la semana, nada más. Así que buen aspecto para pelotón, buen aspecto para Caleres, uno en el lado alcista y otro en el lado bajista. Vamos a ver la siguiente. La siguiente, a ver. Darden Restaurants. Darden Restaurants. Vale, ¿cómo la ves, Julio? Sí, bueno, semanal, una etapa 2 de libro, ¿no? Muy buena, ¿eh? Mira qué vías del Sí, tren. sí, vías del tren. Si acaso el movimiento no es demasiado fluido, ¿no? Ujú. Pero bueno, de momento, etapa 2 vías del tren y arrancando, ¿no? Pues Sí, bueno, sí, dejándonos esta semana lo que conocemos como una vela roja ignorada, exacto. que realmente no es más que un patrón de compra uno en un marco temporal inferior, como Justo. vemos en diario, ¿no? Es esto. ¿Vale? Bueno, un patrón de compra uno con un arranque con un hueco más una gran vela sólida que elimina Ujú. máximos anteriores y ahora dejándonos en diario lo que sería un patrón 1, 2, 3, 4. Sí, ¿Vale? Con lo cual, bueno, todo hace indicar de que puede tener un buen recorrido, ¿no? Durante la semana y dar más continuidad a la etapa 2 en ambos marcos temporales. sí, sí. Tiene buen aspecto también. Un patrón 1, 2, 3, 4. Si supera 218, 215, pues bueno, pues probablemente tenga esa continuidad alcista. Buen valor, vamos a Sí, anotarlo. yo, pues, lo único que no me acaba de gustar mucho es, bueno, que en diario, ¿no? Es una etapa 2 pero endeble, ¿no? Sí, Una etapa 2 endeble en la que, bueno, vemos que, sí, corta mucho hacia arriba y hacia abajo. claro, que eso se ve por el movimiento del semanal, ¿no? Sí, que en semanal es una etapa 2 convierte el tren, pero ese movimiento así un Mm. poco errático hace que en diario, bueno, no sea una etapa 2 de la buena, ¿no? De las fuertes. Sí. Al menos de momento, ¿no? Al menos de En este momento. momento. Fijaros también que eso se ve en las medias.
Son crecientes, sí, en general sí, pero fijaros cómo están haciendo estos. No hay vías del tren como puede ser en una temporada semanal. Eso nos indica que la tendencia no es la óptima. Entonces, lo he puesto en la lista de alcistas, lo acabo de meter en la lista de alcistas, pero una vez dentro de ellas, tú tienes que jerarquizar, ¿no? Oye, de entre esta y esta, pues me gusta más pelotón, por ejemplo. Pues sí, me gusta más pelotón. Venga, vamos a ver la siguiente solicitud de nuestros suscriptores, Lemonade. Bueno, semanal, etapa 4 ya con visos de etapa uno, ¿no? Ujú, Bueno, ese mínimo relevante que perforó los dos anteriores, en la etapa 4 ya en la inhalación, ya tenemos un primer cierre por encima de la media de 20 que incluso se ha girado, se ha aplanado, ¿no? Se ha puesto alcista, ¿vale? Con lo cual, el primer signo de inicio de etapa uno, además con el concepto de medias que se juntan pero no ujú. se cortan. Lo cual, bueno, ya sabemos que suele ser preludio de un movimiento tendencial importante, que puede ser el inicio. Bueno, simplemente la continuidad de la etapa uno que puede tener recorrido hasta la zona de los 41, ¿no? Sí, sí. En diario, bueno, pues en diario ya tenemos una etapa 2. ¿eh? Nos hizo, bueno, tras la última inhalación hacia la zona de la media 200 plana, de ahí volvió a arrancar, dejándonos incluso lo que sería un patrón isla, ¿no? Esas tres velas ahí. Y bueno, dándonos un pseudo patrón de compra uno ahí el viernes ya. Con lo cual, bueno, ahora sería también interesante por patrón de ruptura a continuación alcista la superación del máximo del miércoles y que puede tener recorrido hasta esa zona, ¿no? De los 39,40, ¿no? Sí, señor. Buen aspecto también. Buen aspecto. Tiene buena pinta. Vamos a meterla. Venga, vamos a ver la siguiente. Hombre, uno de los grandes. Vamos por Google. Google. Mm, Bueno, Google, esto. a ver, en semanal aún tenemos una etapa 4, ¿vale? Aún tenemos una etapa 4, si bien una etapa 4 en la que la inhalación arrancó con un hueco novato y una gran vela sólida, ¿vale? Lo cual nos sugiere de que por lo menos el siguiente patrón de venta uno de fallo, justamente lo que ocurrió, ¿no? Nos dio fallo y bueno, y también el arranque, ¿no? De ese fallo fue también con un hueco profesional alcista, ¿no? Hueco profesional, que lo cual nos sugiere también de que, bueno, probablemente cuando tengamos un nuevo patrón de venta uno también de fallo, ¿no? Con Eso lo es. cual ya probablemente tengamos el inicio de la etapa uno. Aún no, aún todavía un poquito prematuro, pero es más que probable que esta etapa 4 esté dando sus últimos coletazos, ¿no? Bueno, de Ujú. momento tenemos ya un primer cierre por encima de la media de 20, pero bueno, una media de 20 que aún es bajista, ¿no? Está tierna. La tienda todavía. Mm, Si nos vamos al diario, bueno, en el diario tenemos una etapa 2, ¿vale? Máximo relevante creciente, mínimo relevante creciente, media de 20 alcista, media 40 alcista y, bueno, dejándonos el viernes lo que sería el retest al patrón de compra uno que ya nos hizo el martes, nos deja una bottom tail justo sobre la media de 200 plana, bueno, lo cual nos sugiere de que pueda arrancar mañana, ¿no? Y que probablemente el mínimo del viernes acabe siendo un mínimo relevante creciente, ujú, ¿vale? Aquí la clave, ¿dónde va a estar? Bueno, la clave va a estar en la superación del máximo relevante previo, es donde se le abriría después el movimiento fluido, ¿no? Superación de la zona de los 176,70, que es donde luego, bueno, eh, la superación de esa zona confirmaría la continuidad de la etapa 2 en diario y el inicio de la etapa uno en semanal que hemos comentado, ujú, ¿vale? Con lo cual, bueno, yo creo que es buen punto para, bueno, para buscar si tenemos ya ese cambio de tendencia semanal y buen punto para buscar una entrada, ¿no? Después de la bottom tail del viernes. muy bien. Venga, vamos a ver. ¿Cuáles? Aquí está. Vale. Bueno, pues Un muy parecida en semanal a Google, aunque un poquito más poquito más, adelantada, ¿no? un poco Un más poquito más adelante. adelantada porque aquí ya sí tenemos Los tres. tres cierres por encima de la media de 20 y una media de 20 que ya sí que se ha girado alcista, Ujú. ¿vale? Lo cual ya tenemos una etapa uno claramente, ¿no? Una etapa Sí. uno y, bueno, haciendo incluso lo que sería el acunamiento y queriendo arrancar, ¿vale? Esta semana nos abrió con un pequeño hueco profesional que ha cubierto durante la sesión, bueno, pero acaba la semana justamente en la parte alta, ¿no? Sugiriéndonos más continuidad alcista, bueno, que se pueda ir a la zona de los 150, ¿vale? ¿Mm? En el diario, bueno, el diario tenemos una etapa 2 y, bueno, ya consolidando ahí por encima de la media de 200 y haciéndonos un nuevo patrón de ruptura de continuación alcista.
el viernes, lo cual nos sugiere de que podamos tener un arranque de semana alcista, que superemos esa zona y que tengamos más continuidad de la etapa 2 hacia su siguiente zona, la zona de los 147, 150 que marcas ahí, ¿no? Con lo cual, bueno, interesante también. Muy interesante, me la apunto. Añadir a la lista 24, ya tengo medio newsletter hecho. Pues vamos a la siguiente. North Europe Oil Royalty. Ok, vamos a ver qué aspecto tiene esto. Ah, Vale. Bueno, esta en semanal sí que tenemos una etapa uno clarísima, ¿no? Una ujú, etapa uno bastante amplia y, bueno, en disposición de arrancar, ¿no? Dándonos esta semana haciendo lo que sería el patrón de compra uno con acunamiento, ¿vale? Que suele ser el preludio del inicio de la etapa 2. Una etapa 2 en este caso, que bueno, tendremos a la superación, ¿no? De la zona de los 5, 5, 10, 5, 15, ¿vale? Bueno, justamente la zona donde se quedó el viernes y que todo hace indicar que esta semana la ataque y lo normal es que acabe superándola, ¿no? Bueno, predice ese acunamiento que nos ha dejado en semanal, ¿no? Con lo cual, etapa uno pero con visos de arrancar la etapa 2 justamente esta semana. ujú, En diario, ¿qué tenemos? En diario tenemos una etapa 2 y, bueno, el viernes dejándonos lo que sería una vela roja ignorada que nos sugiere más continuidad alcista, ¿no? Bueno, igualmente, ¿no? Pues sería un nuevo patrón de ruptura a continuación alcista, la superación de esa zona de los 5,20. Donde tenemos esos dos máximos relevantes previos, bueno, y la vela del miércoles que probablemente acabe siendo máximo relevante si no la acaba superando en la sesión de mañana, ¿no? sí. Pero bueno, un valor interesante, sobre todo por encima de la zona 520, donde tendríamos el alineamiento de los marcos temporales, ¿no? Tendríamos etapa 2, inicio de etapa 2 en semanal y, bueno, continuidad de la etapa 2 en diario. En este caso, a mí lo que me gustaría era que esta semana no rompiera, ¿m? Consumiera aquí 5 días, en este entorno, aquí, este entorno, de tal manera que consiguiéramos dos efectos. Efecto número uno, la distancia con la media de 20 se va a ir reduciendo mucho, es un 10%, pero claro, si son 5 días y no rompe, pues ese 5 se convertirá en un 4 o un 5, ¿vale? Efecto número 2, tendríamos aquí una inside bar. ¿Mm? Y entonces tendríamos un patrón de ruptura de continuación alcista ya más cerca de la media en diario y tendríamos un patrón 1, 2, 3 en semanal. Estaríamos no solo alineando los marcos temporales que nos decía Julio ahora mismo, sino además generando patrones en ambos marcos temporales. Es cuando más me gustaría este North European Royalty. Entonces, esto lo que voy a hacer es, lo voy a añadir a la lista aquí alcista, pero además lo voy a poner en color rojo. Lo suelo poner en color rojo, bueno, rojo o rosa o lo que sea eso. ¿Por qué? Porque significa que es interesante, pero para más adelante, que sería más interesante para más adelante. Venga, vamos a ver la siguiente, Dominion. Dominion, ¡buah! ¡Qué batiburrillo! Mi Sí, madre. El diario me pone malo ya. sí, es el típico valor que solamente al primer segundo de verlo ya casi Me, que me echa para atrás, Julio, de lo verdad. descartamos, ¿sí? Pero Sí, bueno, sí. aún así, en semanal que hemos tenido una etapa 4 que ha finalizado desde Chicago. Chicago nos dejó una bottom tail Ujú, y desde ahí, bueno, ha arrancado, ¿no? Lo que sería una etapa uno y ya con visos de querer iniciar una etapa 2 que bueno, ya casi hemos superado a cierre el máximo relevante previo, ujú, ¿vale? Si bien, bueno, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho velas alcistas, pues quizás lo lógico sería que tuviera ante una pequeña inhalación a modo de abonamiento y que luego fuera el momento idóneo para arrancar, ¿no? ujú. Pero bueno, en diarios, Bueno, etapa 2 hueco etapa nube con 2 retest. un patrón, sí, un hueco nube, un patrón de compra uno y RTS, bueno, y parece que arrancando justamente el viernes, ¿no? Con lo cual, bueno, buena pinta, alcista, si bien, bueno, los movimientos son un poquito erráticos, ¿no? Sí. Sí, sí. Puede ser el comienzo, ojo, puede ser el comienzo de pasar de tendencia endeble a tendencia robusta, ¿eh? Porque es verdad que a mí este tramo de aquí, Julio, a mí este tramo de aquí me gusta mucho. Sí, ¿Por sí, qué? un Porque hueco nube tiene, que suele funcionar bastante bien. sí, 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 hueco nube, hace retest, cae, se queda a cuna, ¿lo veis? Y desde aquí arranca otra vez. O sea que el escenario previo es horroroso, es dantesco, ¿eh? Así os lo digo, mirad, dantesco para el swing trading, entendámonos.
Mirad las medias, por favor. Es horroroso. Pero sí que es verdad que ahora pudiera, porque además se liberaría de todo este tramo, pudiera tener un buen comportamiento en los próximos días. Sí que es verdad que, claro, ya lleva tantas velas seguidas verdes que, bueno, igual le cuesta un poco, ¿no? Pero lo que es el movimiento en sí del hueco nube, que es ese que explicamos en la formación de huecos, con retest, es realmente muy interesante y suele funcionar muy bien, como dice Fulvio. Venga, vamos a ver un conocido, alguien muy conocido, Intel, IBM, perdón, vamos a verlo. Ahí está, IBM. Bueno, IBM en semanal, etapa 2 con vías del tren y, bueno, haciéndonos hace un par de semanas un patrón de ruptura a continuación alcista que de momento no ha tenido continuidad, ¿no? Ujú. Bueno, de momento no es preocupante, está quedándose en la zona de soporte menor, Sí, pero debería de arrancar, ¿no? Porque, bueno, de perder esta zona nos deja una estructura de doble máximo, en lo cual, bueno, cuidado. empeoraría bastante, ¿no? Esa etapa 2 que trae de fondo. Sí, Si nos vamos al diario, igualmente, etapa 2, pero bueno, ya vamos a tener máximos relevantes decrecientes, ¿vale? Probablemente el lunes tengamos máximos relevantes decrecientes y, bueno, un patrón de compra uno que nos dio el martes, pero que ha necesitado de un retest. La bueno, clave, bueno, no perder la zona de los 255,80, ¿no? Esa zona de ahí no deberíamos de perderla porque de perderse se iniciaría el escenario de etapa 3. Etapa 3 que coincidiría con una mayor inhalación en semanal, ¿vale? Una etapa 3 entonces una posterior etapa 4, ¿no? Entonces, IBM, interesante siempre que no nos pierda a cierre la zona de los 255,80, ¿no? yo soy optimista en el lado alcista, quiero decir, porque está haciendo retest con una media de 20 como Así, totalmente verde, pero es que ni se ha mutado. Si el retest, que es este movimiento, que la propia palabra lo dice, ¿no? El precio viene a retestear el soporte anterior. Si eso ocurre con una media de 20 ya plana o roja, cuidado que es etapa 3. Si el retest ocurre con una media de 20 que ni se inmuta, sigue siendo alcista, normalmente es eso, es retestea para luego continuar hacia arriba, ¿no? Entonces ese es el escenario más probable en IBM. De todos modos, ya sabéis, en bolsa puede pasar de todo. Un cierre por debajo de esto obligaría a la media de 20 efectivamente a girarse abajo y comenzaría la etapa 3 y luego la etapa 4 que sería más en diario, que sería más inhalación en semanal. Cuatro sí, últimas, venga. porque justamente por matizar un poco, Sí, una pérdida de esa zona de los 255 que hemos comentado, realmente estaría activando la inhalación en semanal, ¿no? Estaríamos perdiendo el mínimo de esas dos. estaría haciendo esto. Eso es. Venga, cuatro últimas, nos vamos con BlackBerry. A ver. BlackBerry, Bebé Blackberry. bueno, en semanal tenemos una etapa 3 diríamos, ¿no? Una etapa 3 porque ya tenemos varios cierres por debajo de la media de 20 una media de 20 bueno, que se aplanó hace una semana y que incluso ya se ha girado a bajista, ¿no? Con lo cual, lo que podría ser probablemente el acunamiento, Mm, ¿vale? Para buscar el siguiente patrón de venta uno que dé continuidad a esa etapa 3 y posterior etapa 4, ¿no? Que tendríamos a la perforación de los mínimos que nos dejó a principios de abril, ¿no? ujú, Con lo cual, bueno, sería interesante, pero para buscar posiciones cortas en este caso, ¿no? ujú. Si nos vamos al diario, bueno, en el diario aún tenemos una etapa 2 con lo cual no sería el momento idóneo, si bien nos ha dejado lo que sería un fallo de patrón de ruptura, ¿no? Vemos que el martes arrancó con una gran vela sólida, un hueco profesional, una gran vela sólida que luego no ha tenido continuidad, ¿vale? Perdiendo la zona bueno, de soporte que suponía la resistencia previa superada. Con lo cual, bueno, ha iniciado la inhalación. La clave aquí está en no perder la zona del mínimo relevante previo, porque de perderse esa zona pues tendríamos etapa 3 y tendríamos alineados ambos marcos temporales, ¿no? Con lo cual sí que sería ya el momento de buscar Posiciones cortas. posicionarse por el lado corto. Cuidado porque este tipo de acciones puede llevar a confusión, en el sentido de que aquí lo que tienes, el marco temporal diario, es un mensaje alcista en forma de PC1, de patrón de compra uno. Perfecto, si lo vemos aislado, esto, dices tú, bueno, podría ser, ¿no? Es verdad que tiene este fallo de ruptura, pero bueno, ya podríamos considerar que ha cumplido, o, bueno, acercándose hacia la zona de soporte, ¿no? Y que desde aquí arranca. Sin embargo, acordaros, concepto de alineamiento de marcos temporales. El marco temporal mayor, en este caso el de referencia, el de largo plazo, el semanal para swing traders,
no puede estar a la contra, digamos. Y aquí está la contra. De hecho, acaba de estrenar, como decía Julio, la media de 20 roja. ¿Eh? No ocurría desde meses atrás. Así que fijaros cómo es contradictorio un mensaje alcista aquí con un acunamiento bajista en semanal. ¿Lo veis? Eso choca, son mensajes que chocan. Cuando un mensaje choca, hacemos caso al gráfico superior. Tenía marcado aquí marco temporal semanal, esta resistencia, es lo que llamamos la fase de transición A. Y fijaros cómo tras romper la resistencia el mercado vuela, ¿eh? ¿Lo veis? Es importante, es uno de los conceptos con acunamiento que nosotros explicamos en la formación y tiene muy buen aspecto. Venga, tres últimas. Samina, acción electrónica de Samina. A ver qué aspecto tiene esto. Bueno, Samira en semanal, bueno, Uno, yo diría etapa uno, ¿no? no uno. Sí, sí, Una etapa uno, ¿no? Porque bueno, en la última inhalación tuvimos una etapa 3 y una etapa 4, ¿no? Etapa claro. 4 perdiéndose Ujú. los dos mínimos relevantes previos. Y si bien nos dejó un checkout que puso fin a esa etapa 4, desde ahí arrancó con fuerza, con una gran vela sólida, lo cual nos sugería que el primer patrón de venta uno diera fallo, ¿no? Justamente lo que ocurrió. Y Déjame ya, hacer, déjame hacer un ejercicio rápido porque para las personas que se están incorporando y igual no ven este ciclo de vida tan rápido en semanal, entonces cuando los ciclos de vida son tan rápidos, claro, los ojos de Manu, de Julio, los míos, lo vemos inmediatamente, más que nada por la mera experiencia, ¿no? Pero sí que es verdad que al principio esto me costaba verlo cuando estaba hace ya muchos años estudiando este enfoque, me costaba mucho verlo, ¿no? Porque claro, no ves el ciclo de vida tan clásico, ¿no? Entonces, la estrategia para ello es simplemente bajar un marco temporal intermedio. Fijaros que aquí tengo el semanal y tengo el diario, pero en el medio tengo el de 3 días. Y en el de 3 días, ahí ya veis la etapa 4. Veis cómo ya tenemos los máximos relevantes decrecientes, la media de 20 bajando, como los mínimos relevantes pierde dos mínimos relevantes crecientes. ¿Lo veis? Y por tanto, ahí está la etapa 4 que por cierto se cae hacia la media de 200, otra pieza del puzzle que explicamos. Entonces, aquí se ve mucho más fácil el marco temporal intermedio. Por eso esto ahora es una clara etapa 1. ¿Vale? vale, bueno, lo que comentábamos, ¿no? Una etapa 4 que finalizó con un arranque con una gran vela sólida, ¿vale? Ujú. Lo cual nos sugiere que el siguiente patrón de venta uno de fallo, ¿no? Justamente lo que ocurrió, ¿no? O sea, esa segunda gran vela sólida verde en principio fue roja, ¿no? Esa Quito. mecha de abajo fue roja, activando el patrón de venta uno y luego se dio la vuelta con fuerza, ¿no? Y Ujú. consiguiendo cerrar por encima de la media de 20, que incluso se giró en esa vela alcista, ¿no? Con lo cual etapa uno, una etapa uno e incluso dándonos ya lo que sería el primer patrón de compra uno con acumulamiento que nos hizo la semana pasada. Con lo cual nos sugiere más continuidad alcista que venga a buscar la zona de los 91 donde retomaríamos la etapa 2. Ujú. Si nos vamos al diario, en el diario tenemos una etapa 2 con máximo relevante creciente, mínimo relevante creciente, media de 20 alcista, media 40 alcista. Y bueno, en disposición de darnos un patrón de compra uno para el próximo lunes, ¿no? Para mañana, ¿no? Cuando tengamos la superación del máximo del día previo, máximo del viernes, o incluso máximo del jueves, esa zona, pues activaríamos un nuevo patrón de compra uno con idea, bueno, de ir a buscar el máximo relevante previo y de superarlo, ¿no? Porque bueno, ya tendríamos ambos marcos temporales alineados, lo único es que tengamos más continuidad alcista. Ujú. Sí, porque solo un último detalle, fijaros, aunque la vela de la semana pasada en marco temporal semanal es bajista, es roja, no tiene problema. ¿Por qué? Porque el grado de penetración en el cuerpo de la vela previa es nulo. Por lo tanto, este mensaje bajista no nos lo creemos. Los que sabemos y tenemos este conocimiento, no nos lo creemos. Venga, dos últimas para cerrar este resumen semanal de trading número 234. Esta es Praxis. Praxis, a ver, Praxis, ¿qué aspecto tiene? A ver, ahí va. Sí, para sí, sí, Bueno, es una que la estábamos siguiendo en el grupo, un valor en semanal, una etapa 4, una etapa 4 pero en fase de inhalación. Una inclinación. inhalación que parece que la va a hacer en dos impulsos, ¿no? Eso Ya es. estaría dibujando en lo que sería el fallo de patrón de venta uno, nos hizo el primer impulso y ahora parece que estaría arrancando el segundo, bueno, simplemente con ir a la zona de la media de 20, ¿no? Ujú. Pero que Bien, puede tener buen recorrido, ¿no? es un 20%. Eso es. Y justamente dejándonos una botón T esta semana que nos sugiere más Ujú. continuidad alcista. Si nos vamos al diario, bueno, pues el diario, a ver, ¿qué tenemos? Pues teníamos una etapa 2 luego una.
mini etapa 3 y yo creo que incluso si te vas a un barco temporal menor, ¿Sí? podremos ver una 4 y una uno. ¿Vale? De esta forma, ¿vale? Aquí hay mucho ruido. Hay mucho ruido ahí, sí. Lo lógico es que ese valor interesante para buscar lo que hemos comentado en semanal, pero sobre todo a la superación del máximo relevante previo, ¿vale? O bien la superación de la zona de los 39,80 o bien de los 40,80, ¿no? Un poco donde se le activaría el movimiento fluido y con idea de ir a buscar esa zona Sí, de los 49,50, ¿no? sí, sí. Sí. Y Tiene buen aspecto. Está haciendo un suelo, ¿eh? Cuanto más grande es el suelo, más grande es la subida posterior. Así que un valor sin duda alguna para seguir. Me lo voy a anotar. Añadir en la lista 24, que ya la teníamos vigilado en la 20. Nos vamos aquí a la 24, 33 alcista, pero la voy a poner también en rojo. ¿Vale? Vale, en rojo para que sepamos que no es para mañana. Y cerramos este resumen semanal de trading con Visionary. Visionary, a ver qué aspecto tiene esto. Un poco parecido. vale, sí, esa es una de las que tenía en mi lista Blast. Mm. Porque, bueno, en semanal ya nos hizo el primer spike, ¿no? Hace principios de marzo, pasa que un spike que cuando nacen desde abajo, lo lógico es que tiendan a retestear casi la totalidad del movimiento, ¿no? Justamente lo que ha hecho, ¿vale? Bueno, dejándonos ahí incluso lo que sería una etapa 3 y una mini etapa 4 que parece que habría finalizado con ese doble mínimo, ¿vale? Ese doble mínimo, pero todavía quizás un poco verde en el sentido de que la media de 20 está bajista, ¿no? Entonces, bueno, tendría que confirmar por encima de la zona de los 2,40 para poder creer en el movimiento. En diario que tenemos, Uy, mierda. siempre que nos hiciera aquí ahora el acunamiento, pues podría ser un momento interesante para buscar, ¿no? Pero realmente este valor, cuando realmente correrá, es por encima de la zona de los 2,40, ¿vale? Cuando supere esa zona de máximos relevantes previos, es cuando tiene el movimiento fluido y cuando pueda ser más interesante. Quizás todavía un poquito tierna. Para tenerle el rabillo del ojo en ella, efectivamente. Vale, bueno, pues nada, con esto tenemos todas las acciones que nos habéis solicitado ya realizadas. Dejadme dejar de compartir. Ahí está. Hemos hecho un repaso tanto a los índices europeos, los índices americanos, generando los escenarios y hemos echado un vistazo también a las acciones que nos habéis solicitado. Os lo vamos a subir ya inmediatamente para que tengáis, bueno, lo que queda de mañana y el resto de la tarde, que podáis visualizarlo con tranquilidad. Nada más, cuidaros mucho y que nos vemos a lo largo de la semana. Chao. Bueno, hasta luego. Hasta luego.